Bueno, buenos días para todos. Antes que nada, quiero decir que además de una gran casualidad, es un gran honor que pueda presentarme un amigo con quien comenzamos esta aventura juntos allá por el año 2010. Y bueno, nada, es algo muy especial para mí saludarte a la distancia, Cristian, hermano. Así que ojalá que nada, podamos vernos pronto en otro contexto y tengamos un tiempito más para compartir y para charlar. Pero sin perder tiempo, ahora quiero agradecer, por supuesto, a toda la presencia de todos ustedes y agradecer y felicitar también al Club Estudiante de La Plata junto con el Club Vélez Arfiel por esta iniciativa de crear un espacio de capacitación que es tan importante y por supuesto por haber pensado en mí, confiado en que puedo aportar al menos un poquito en la formación, ¿no? en cada uno. De más está decir que es un honor estar para mí hoy. Comentarles que todo lo que voy a exponer está constituido a partir de las experiencias personales que me han tocado atravesar en esta profesión, por el desarrollo también que he conseguido a lo largo del tiempo y por las capacidades que he podido ir incorporando, ¿no? Quisiera decirles también que de ninguna manera pretendo que tomen esta presentación como una verdad absoluta porque está claro que no las hay dentro de este deporte, pero sí trataré, digamos, de contarle cuál es mi filosofía y compartirla con ustedes con el objetivo de generar disparadores que vayan aportando de alguna manera a las ideas de cada uno, entendiendo que este intercambio es una fuente importante de aprendizaje también, ¿no? Bien, voy a dar comienzo con la ponencia y tendré el desafío de ver si soy capaz de cumplir con todo lo planeado y dentro de los tiempos que están estipulados, así que intentaré ser dinámico y concreto. Bueno, veremos si lo logro. Bien, bueno, ¿por dónde empezamos, no? El fútbol está compuesto por múltiples factores y existen muchísimos aspectos que son relevantes que como entrenadores debemos conocer y organizar, ¿no? Está claro que no existe solo una manera de hacer las cosas y en la medida que nosotros logremos estructurar los contenidos que consideramos más importantes y además logremos transmitirlo de alguna manera eficiente, cualquier organización es válida, ¿no? En este caso, me gustaría comenzar por lo que yo considero que ha sido el avance más importante en esta última década, diría, sobre la concepción que tenemos hoy para el abordaje y la preparación dentro de los deportes de oposición, ¿no? Sobre todo. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo específico en el fútbol, ¿no? Yo recuerdo que mis primeros pasos como entrenador, mi mayor objetivo era no perder el tiempo, ¿no? Quería trabajar sobre la especificidad. Quería que cada tarea, desde la entrada en calor hasta el último ejercicio de cada entrenamiento, tenga que ver con la manera de jugar. Y que además los jugadores convivan dentro de situaciones que luego las pudieran transferir al campo, ¿no? Pero dentro de mi falta de formación, producto de mi experiencia en aquel tiempo, no tenía bien claro cómo hacer las cosas, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes este párrafo que describe con mucha claridad las características que tiene este juego, así me ayuda también a describir mejor qué es para mí lo realmente específico en este deporte, ¿no? Esto nos dice que el fútbol es un deporte de interacción donde predominan las situaciones cambiantes y la dinámica del juego está determinada por la gran incertidumbre que ocasiona la actuación de compañeros y adversarios, ¿no? Es necesario tomar decisiones individuales y colectivas para adaptar la conducta del jugador o del equipo a las necesidades puntuales de cada momento. Ahora bien, esto nos explica de una manera simple cómo es el juego, ¿no? Y qué características tiene. Si nosotros desglosamos este párrafo y nos quedamos con las palabras más importantes, encontramos que esto es la base de la especificidad en el juego, ¿no? Al menos para mí. Interactuar en situaciones de variabilidad e incertidumbre, tomar decisiones y ejecutarlas adecuadamente, ¿no? Si ponemos atención en estas definiciones, lo que nos describen es el contexto en el cual competimos habitualmente, ¿no? Y las capacidades que debemos desarrollar y dominar para poder jugar bien al fútbol. Yo cuando comprendí esto, me di cuenta de que por muchos años estuve equivocado, ¿no? Yo creía que lo específico era lo técnico, era lo táctico, lo físico, y efectivamente son factores específicos, pero concebidos de manera aislada no, digamos, no son específicos si son abordados por separado, ¿no?
Solo si estos componentes están contemplados dentro de este contexto del juego, pasan a ser específicos. Pongamos un ejemplo simple, ¿no? Como la técnica de juego, por ejemplo. Un control orientado, imaginemos un control orientado seguido de un pase, ¿no? ¿Cómo lo estimulamos? Si el jugador es joven y está aprendiendo, debo comenzar obviamente por enseñar el gesto técnico básico, ¿no? Como perfilarse, como colocar el pie, etcétera. Pero tengo que ser consciente, como entrenador, que el jugador va a estar ajustando ese gesto técnico todo el tiempo, de acuerdo a lo que perciba de cada jugada. Por ejemplo, un marcador central, ¿qué cosas es la que percibe? Digamos, ¿a qué distancia está el delantero que lo presiona para saber cuánto tiempo tiene, si puede hacer un control y un pase o tiene que jugar de primera? ¿Cómo lo presiona? Si la etapa pase por dentro o la etapa pase por fuera, si el compañero está marcado o no, o a qué distancia está respecto del que lo marca, ¿no? Para saber si le da la pelota o no le da la pelota, si puede arriesgar, de acuerdo al contexto del partido, un pase o hay que jugar un pase de seguridad. Son muchas cosas, ¿no? Nosotros debemos comprender que el fútbol es un deporte de tácticas abiertas. Digamos, el futbolista va encontrando soluciones técnicas de acuerdo a la jugada que se le presenta y es capaz de predecir, de percibir, perdón, en ella. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser determinantes como entrenadores, ¿no? ¿Qué es lo que considero yo? Que si planteamos tareas que no contengan este contexto de juego en donde se conviva con este ciclo de percepción-acción, no será una tarea que se pueda transferir al campo y por lo tanto no es específica. Cuando nosotros entrenamos sobre este proceso perceptivo, estamos abordando el aspecto más determinante, porque afecta directamente sobre el rendimiento. Digamos, un jugador o un equipo juega bien o mal de acuerdo a la capacidad que tenga para resolver situaciones de juego dentro de ese entorno complejo, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos los entrenadores para mejorar a nuestro equipo o a nuestros jugadores dentro de esas condiciones? Esto es lo importante. Lo que distingue, digamos, un entrenador de otro o un grupo de trabajo de otro es la manera en la que cada uno aborda la preparación de un equipo. Digamos. En mi caso, elijo trabajar proporcionando en los entrenamientos un contexto de aprendizaje que está basado en las experiencias significativas. Digamos. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Ahí vemos la siguiente filmina, que es ¿qué es la experiencia? ¿No? Vamos a comenzar por explicar un poco la definición de qué es la experiencia. La experiencia en este caso es la práctica prolongada que proporciona la habilidad de hacer algo a través del conocimiento adquirido por las situaciones vividas. Digamos, de forma sintetizada, ¿esto qué quiere decir? Que cuanto más veces hacemos algo, mejor nos va a salir. Digamos, y esto es así en cualquier cosa que querramos hacer en nuestra vida cotidiana o que querramos aprender, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en el fútbol? Reproducimos en el entrenamiento situaciones de partido todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el jugador las naturalice, digamos. Hay jugadores que los ponemos en ejercicio en donde tengan que resolver bajo presión y les cuesta mucho. Ven un rival a 10 metros y se sienten presionados. Pero si eso lo hacemos habitualmente, poco a poco ese jugador se adapta a esas situaciones y mejora, digamos, hasta que llega un momento en que va a tener un rival al lado y no va a tener esa sensación de presión, ¿no? Digamos, ya es natural para ese jugador resolver en esas condiciones. Y ahí está la clave. Y esto lo podemos detectar muchas veces cuando vemos un equipo. Se puede percibir hasta en el cuerpo de los mismos jugadores cuando hacen algo naturalmente o cuando se sienten agobiados por esa situación. Ahora, ¿por qué elijo estratégicamente trabajar sobre situaciones experimentales dentro del entrenamiento? Bueno, porque estoy trabajando sobre aspectos muy importantes. Lo primero que estoy provocando es un aprendizaje significativo. ¿Cuándo se produce este aprendizaje? Cuando el jugador atraviesa una situación de juego, se produce un proceso que es el que ya conocido feedback, ¿no? Que seguramente hemos escuchado hablar muchas veces. Este feedback se manifiesta de dos maneras. Una de forma interna, que es donde el jugador hace una autoevaluación de sí mismo a partir de su ejecución, y también aparece de manera externa, que es la devolución que le da el entrenador o hasta sus mismos compañeros de esa ejecución, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de dar un pase, el jugador advierte que el balón fue demasiado lento, por ejemplo, y eso permitió que la presión le llegara al compañero y provoca que
el compañero no pueda resolver bien y haya una pérdida, ¿no? ¿Qué hace el jugador? A partir del efecto que tuvo su ejecución, va ajustando su comportamiento a un modo más eficiente para resolver cada vez mejor. O sea, esa vivencia le produce un aprendizaje que luego utilizará ante escenarios similares. Digamos, seguramente ese futbolista que dio el pase y que se dio cuenta que ese pase había sido lento, como el ejemplo que dábamos recién, estará atento al próximo pase que dé para que no le vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Y otra cosa que generan estas experiencias que nosotros proponemos en el entrenamiento es que le otorgan una gran capacidad de anticipación, ¿no? La experiencia le va dando al jugador la capacidad de adelantarse a los hechos. Percibe y reúne información que le ayuda a predecir qué es lo que puede suceder y así ganar tiempo en la jugada. Por ejemplo, adoptar una postura del cuerpo que le permita correr antes que el rival, ¿no? Eso es porque detectó antes alguna situación que le advirtió que eso podía suceder y se anticipó a la acción, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para explicar mejor qué es lo que quiero transmitirles, ¿no? Vamos a ver, en la siguiente filmina, esta jugada. Bien, ahí comienza la acción, hay un central que tiene el balón y ahí en esta jugada que el jugador que está marcado con amarillo, todavía el balón no salió del pie del adversario, sin embargo él ya está percibiendo dentro de la jugada que puede suceder que ese jugador juegue una pelota larga a su derecha, ¿no? Entonces ya está casi volcado, mirando a los jugadores que están a la derecha, esperando qué es lo que va a suceder, pero ya se anticipa a esa situación, corre antes y llega antes que la situación y está atento para poder hacer un relevo en esa ocasión, ¿no? Entonces es un jugador, veámosla de nuevo, es una pelota que no tiene presión, el jugador ya se gira percibiendo de que esa pelota puede ir ahí y anticipándose a la acción, que era un poco lo que queríamos mostrar, ¿no? Nosotros como entrenadores tenemos el deber de que nuestros jugadores sean expertos, aún siendo jóvenes, digamos, ¿no? Este es el gran desafío, porque nosotros podemos influir en las capacidades cognitivas de un jugador joven para que sea un experto en la comprensión y en la resolución de situaciones de juego y luego vaya adquiriendo el temple que se necesita en el contexto competitivo. Generalmente asociamos la experiencia con los jugadores veteranos, ¿no? Con los jugadores grandes. ¿Por qué la asociamos? Porque además de la experiencia que tienen esos futbolistas en situaciones de juego, también tienen experiencia en situaciones emocionales, ¿no? Y ahí es donde tenemos que intervenir también para poder ayudarlos a sostener un equilibrio entre sus capacidades de juego y el factor emocional. Y esto también es importante, ¿no? Yo quiero destacar que es sumamente necesario tener dentro del staff el apoyo de profesionales que puedan abordar esas situaciones emocionales dentro de nuestro plantel, ¿no? Porque seguramente nosotros como entrenadores no somos capaces de identificar muchas veces y resolver sobre todo ese tipo de situaciones emocionales que pueden surgir y el factor emocional afecta de forma determinante el rendimiento, ¿no? Tanto para bien como para mal. Bien, continuamos. Hasta acá la primera parte en donde distinguimos lo específico y encontramos una estrategia, digamos, para trabajar favoreciendo el desempeño del equipo y de los jugadores en el campo, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer es desarrollar los contenidos, digamos, cómo queremos jugar, qué es lo que vamos a enseñar, ¿no? Y yo encontré dentro de los modelos de juego, de los modelos conceptuales, la mejor manera de construir un modelo que se ajuste a las necesidades del equipo, ¿no? A través de la construcción de conceptos, ¿no? ¿Y qué es el modelo conceptual? Bueno, es la representación de un sistema a través de un conjunto de conceptos que se utilizan para ayudar a las personas a conocer y comprender, en este caso a nuestros futbolistas, ¿no? Y conceptualizar es la habilidad para analizar, desarrollar y organizar coherentemente estos conceptos, como dice ahí, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el juego contiene situaciones que son jugadas puntuales, que necesitan la intervención del entrenador para identificar estas acciones y establecer un comportamiento que ayude al equipo a resolver ese tipo de situaciones. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor cómo construir estos conceptos, ¿no? También para destacar, antes de pasar a las jugadas que les quiero mostrar, es este gráfico de la derecha que ven en la placa, que es un poco el ciclo de la conceptualización, ¿no? Nosotros conceptualizamos el juego,
generamos la adaptación a partir del entrenamiento, lo vivenciamos a través de situaciones similares al juego dentro del mismo entrenamiento o dentro de la misma competencia y luego nos analizamos, ¿no? Reflexionamos sobre lo hecho para corregir y volver a hacer. Digamos, un poco este es el ciclo de trabajo que a mí me gusta adoptar a la hora del día a día, ¿no? De abordar el trabajo diario. Bien, vamos a utilizar un concepto básico que todos conocemos, que tiene que ver con la pelota presionada o la pelota sin presión, ¿no? Vamos a empezar a ver alguna acción y vamos a ir llevándola. Bien, acá por ejemplo encontramos un central que entra en conducción y para ponernos, digamos, para explicar el concepto, qué significa, digamos, sería lo siguiente, que si el rival tiene el balón y no tiene ningún adversario por delante, como en este caso, debemos estar perfilados y preparados para correr porque ese jugador puede lanzar largo. Y en caso de que lo haga, tengo que correr, por supuesto, antes que el atacante. Digamos, percibir esa situación y tratar de anticiparme de la jugada, como hablábamos recién, para correr antes que el atacante. Ahora, si la pelota no tiene presión, si la pelota está presionada, es decir, que hay un jugador que está presionando y evitando ese lanzamiento largo, bueno, puedo estar con las líneas cortas y preparado para presionar un pase más cercano. Ahora, ¿todos comprendemos igual ese concepto? Bueno, quizás no, vamos a descubrir en estas jugadas y la idea va a ser que ustedes mismos vayan encontrando algún posible, digamos, sentido a este concepto que se pueda elaborar de otra manera, que se pueda solucionar de otra manera. El central, como vemos en la jugada, entra en conducción, no tiene ningún adversario por delante y lo que advertimos en la jugada es que hay un central, que es del equipo blanco, en este caso el Rayo Vallecano, que persigue el descenso de un delantero, ¿no? En este caso del Bilbao. Miremos el tiempo de partido, 32-51 de partido, pelota sin presión del central que entra en conducción, el central persigue el descenso del delantero liberando a la espalda y el desarrollo de la jugada final es el siguiente, el balón que no tenía presión, ese jugador juega un pase al espacio que libera el central que persigue y genera una situación de gol, digamos. ¿Dónde tenemos que intervenir nosotros como entrenadores? En este tipo de cosas. Digamos, nosotros tenemos que evaluar qué características tiene nuestro equipo y cómo podemos resolver de la mejor manera, de acuerdo a nuestras características, este tipo de situaciones. ¿Qué hacemos? ¿Perseguimos o no perseguimos? ¿Está mal haber perseguido al delantero? Quizás no, quizás estaba planificado que el central persiga el descenso del delantero y que el otro central le cubra la espalda, ¿no? O que el portero pueda jugar más adelantado. Había varias soluciones dentro de esa jugada, ¿no? Pero lo que nosotros en donde nosotros tenemos que intervenir es en este tipo de situaciones. A partir de acá, identificando una jugada de partido, nosotros elaborar una solución para ¿qué? Para generar, digamos, unificar criterios, ¿no? Y que todos detecten la misma situación en el campo y que todos asuman un rol que le corresponde dentro de esa acción, ¿no? Bien, vamos a pasar a la segunda jugada, ¿no? En la anterior era minuto 32. Esta jugada, minuto 35-20 de partido, casi misma situación, 2 o 3 minutos después. El que entra en conducción es el lateral y el mismo central que hoy perseguía al delantero, que le jugaron la pelota a la espalda, se encuentra con esta situación. Tiene un volante interno del Bilbao que lo tiene por delante sin marca y es posible receptor. Entonces el central que dice, ¿salgo o no salgo contra el interno que va a recibir del Atlético Bilbao acá? Porque en la anterior salí y me jugaron la pelota a la espalda. Entonces, de nuevo se genera esta situación. ¿Qué hacemos con esta situación? ¿Salgo o no salgo? Si llego o no llego en la presión. Elige no salir, pero de todos modos la línea defensiva está demasiado alta respecto al portero, a su arquero. Hay mucho espacio todavía para que el delantero pueda correr con ventaja. Y la jugada se termina definiendo prácticamente igual a la otra. Pase al espacio, el arquero no llega a cubrir el espacio y otra vez se encuentra en una situación de gol, ¿no? Y vamos a la tercera acción. Fíjense cómo en el mismo concepto, en las tres jugadas, hay elaboraciones distintas o hay decisiones diferentes de los jugadores en las cuales nosotros como entrenadores podemos afectar directamente a lo que pasa en el juego. Misma situación, hay una jugada trabada, se libera y la pelota le queda otra vez a un jugador del Bilbao, sin presión, con nadie por delante, y en este caso la línea defensiva decide no salir sobre el conductor del balón, correr para atrás para reducir los espacios entre la línea defensiva y el portero, y ahí encuentran
una manera simple de poder resolverla la jugada. Ya el portero puede intervenir, el arquero puede intervenir detrás de la línea defensiva y la jugada termina sin que suceda lo que sucedió en las jugadas anteriores. Pero el ejemplo que quiero darles es que no importa, digamos, qué concepto para algunos está bien y para otros está mal, sino que qué es lo que nosotros decidamos hacer identificando este tipo de jugadas dentro del partido que le representen una elaboración de una respuesta para esa situación en particular. Entonces, ¿cómo hacemos a partir de acá para, digamos, conceptualizar todo el juego, ¿no? Porque así como ese ejemplo, en esa acción puntual defensiva, debemos conceptualizar, si vamos a abordar el trabajo a partir de los conceptos, todas las acciones que suceden. Y lo primero que creo es que debemos hacer como entrenadores es clasificar los momentos que aparecen en el partido. Al menos es lo que he hecho yo, ¿no? Esto que vamos a ver ahora son los que yo considero más representativos, ¿no? Son los momentos de juego que entiendo más representativos para mi manera de ver, y lo vamos a ir explicando de a poquito. En primer lugar, estos dos que son dos momentos de ataque, ¿no? El ataque organizado o ataque posicional o el ataque de contra, ¿no? El ataque de contra contemplado como la primera acción ofensiva después de la recuperación del balón, y si no puedo, porque el contexto de la recuperación no me lo permite, atacar de contragolpe a un rival desordenado, trato de conservar ese balón que recuperé para posicionarme y atacar de forma organizada. Estos dos momentos ofensivos son para mí los que me ayudan a organizarme más. Luego hay dos momentos defensivos, ¿no? La presión tras pérdida como primera acción defensiva, reaccionar tras la pérdida inmediatamente a ver si somos capaces de recuperar el balón en el mismo lugar que lo perdí. Y si no lo logro, bueno, ir a una defensa organizada, ¿no? Para tratar de esperar el mejor momento o el momento más adecuado para poder presionar y recuperar el balón. Luego hay dos momentos más que para mí son clave, que ahora lo vamos a ver, ¿no? En un ejemplo, que es qué hacemos con el balón que perdemos y qué hacemos con el balón que recuperamos. Estos dos momentos para mí son claves, son de transición y son los que van a determinar si nuestro equipo va a atacar o va a pasar a atacar o va a seguir defendiendo, ¿no? Sobre todo en qué hacemos con el balón recuperado, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de que gestionemos ese balón para que esa pelota recuperada no vuelva a caer en una pérdida y nos permita a nosotros atacar, que es lo que queremos, ¿no? Bien, ahora, trabajar a partir de la representación conceptual nos permite diseñar de alguna manera un traje a medida para cada equipo. ¿Qué significa esto? Digamos que nosotros podemos, a través de las características de nuestro equipo, generar, digamos, una manera de jugar que represente mayormente más algunos momentos que son los que más nos convengan que otros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que buscamos? Es establecer un sistema que nos permita resolver cada uno de estos momentos de juego disimulando nuestros puntos débiles y potenciando nuestras virtudes, digamos, es de alguna manera eso. Si, para poner un ejemplo, si tenemos un equipo que tiene la capacidad de tener posesiones largas, bueno, seguramente vamos a convivir mucho más tiempo en el ataque organizado y la presión tras pérdida que en la defensa organizada y en el ataque de contra, ¿no? Porque tenemos un equipo con mucha capacidad y mucho volumen de juego para sostenerla el balón. De lo contrario, seguramente si no tenemos mucha posesión, bueno, conviviremos más tiempo en la defensa organizada y el ataque de contra, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o en la situación que surja a partir de la recuperación del balón. Bien. Ahora, estos momentos no son jugadas aisladas, ¿no? Se combinan de manera aleatoria dentro de una misma acción de partido. ¿Esto qué provoca? Que nosotros tengamos que entender el juego como una unidad indivisible, digamos, la cual aparece como un ciclo de competencia, ¿no? Que en definitiva es esto. Yo acá coloqué estos momentos de forma caprichosa porque para que aparezca el ciclo de juegos y que se conforme de la siguiente manera, como para explicarlo mejor. Imaginemos que nuestro equipo está en el ataque organizado, está atravesando un momento de ataque organizado, tenemos el balón y hay una pérdida. ¿Qué hacemos con la pérdida del balón, con el balón ese que perdimos, para tratar de presionar tras la pérdida, activarnos y la presión tras pérdida, a ver si somos capaces de recuperar ahí
como dijimos anteriormente. Y si no somos capaces, tenemos que ir a defensa organizada. Conviviendo en la defensa organizada, logro recuperar el balón. ¿Y qué hacemos con ese balón recuperado? Es lo que me va a permitir atacar de contragolpe y si no puedo atacar de contragolpe, pasar a un ataque organizado, ¿no? Este ciclo de competencia es el que yo considero que existen o que aparecen en todos los partidos que nosotros podamos ver. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo contemplo también las jugadas de estrategia dentro de este ciclo, ¿no? Porque acá todavía no tocamos todas las acciones de juego, que son muy importantes, que son las acciones de balón parado, o ¿a qué le llamo yo acciones de estrategia? A todas las situaciones que de alguna manera reanudan el juego, ¿no? Por ejemplo, saque de inicio, el saque de meta a favor, saque de banda a favor, o en contra obviamente, o cualquier jugada de pelota parada que se le ocurra, un córner o una falta, son acciones que me ayudan, digamos, que reanudan el juego y me ayudan a ordenarme, digamos. Porque yo las contemplo dentro del ataque organizado, las que son ofensivas, y dentro de la defensa organizada, las que son defensivas. ¿Por qué creo en esto? Porque de alguna manera, digamos, me permiten ese tipo de jugadas estratégicas acomodarme en la jugada, ¿no? Y poder organizarme de forma planificada antes de que ese balón se ponga en juego, ¿no? Entonces, como son situaciones que me permiten organizarme, las contemplo dentro del ataque organizado o de la defensa organizada. Después, obviamente que para trabajarlas, las podemos involucrar dentro de una sesión de ataque, que ahora la vamos a ver más adelante, o dentro de una sesión más defensiva, o podemos seleccionar un día de la semana para abordarlas todas juntas. Pero bueno, quería destacar esos momentos también de estrategia que son muy importantes dentro de la planificación de un plan de partido. Bien, vamos a ver dos jugadas que son bien gráficas para que yo pueda explicar y ustedes puedan comprender mejor qué es lo que se trata esto de los ciclos de competencia, ¿no? Vamos a iniciar una jugada que es un saque de banda, los dos rivales son el Valencia y el Girona, y vamos a trabajar sobre los momentos de juego, cómo se desarrollan el ciclo de juego, cómo aparece dentro de un partido para que podamos vislumbrarlo mejor. Bien, inicia la jugada con un saque de banda en contra del Valencia, en donde bueno, hay una pelota larga y ahí vemos que el central del Valencia se queda con el balón, no tiene presión, le da tiempo la jugada para poder colocarse. Ahí lo vemos en 4-3-3, atacando posicionalmente a través del pase, intentando eliminar rivales, como hablamos hoy. Entonces este es un momento para el Valencia de ataque organizado. Bien, ¿qué nos puede pasar? Que haya una pérdida del balón, como pasa ahora. Pérdida de la pelota. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante la pérdida? Bien, ¿pudimos presionarla? ¿La pudimos recuperar tras pérdida? No pudimos. El rival sale de contragolpe y necesitamos regresar al bloque defensivo, porque no fui capaz de recuperar el balón en la pérdida inmediatamente, ¿no? Entonces, el contexto de la recuperación del rival le permitió que nosotros no estemos cerca para recuperar y nos llevaron a defender al bloque defensivo, casi dentro del área grande. Ahí vemos cómo el Valencia realiza el regreso y se agrupa para poder recuperarla. Recupero el balón. ¿Qué hago con el balón recuperado, no? Entonces, acá empezamos. Defensa de saque de banda, ataque organizado, pérdida del balón y reacción tras la pérdida, pero el contexto no lo permite, entonces tengo que regresar a bloque defensivo, recuperar el balón ahora. ¿Y qué hacemos con este balón recuperado? Hay presión del rival, no me quitan demasiado tiempo, la intensidad no es muy alta, entonces me da tiempo para poder jugar, y otra vez el Valencia logra romper esa presión y atacar de nuevo, ¿no? ¿Puede atacar de contragolpe? No, el rival ya está organizado, tiene la línea de 4 armada, no hay posibilidad de atacar de contra, tengo que seguir elaborando, ataque posicional. Entonces es recuperación de balón, no pude atacar de contra, organizo, ¿sí? De nuevo, en campo contrario, intentando a través del pase desorganizar al equipo rival y hay otra pérdida. ¿Cómo me comporto en la pérdida del balón? ¿Somos capaces de recuperarla en el lugar donde la perdí? En este caso hay intensidad, el rival no logra salir, hay una recuperación y sigo atacando. Entonces, estos momentos son lo que nosotros queremos que sucedan dentro del campo y que aparecen en la medida que nosotros podamos desarrollarlo de una manera u otra. Hay una pérdida y la jugada que se corta con falta. Bien, vamos a ver la misma acción, pero ahora vista del lado del Girona, ¿no? Para que nos detengamos en otro momento del juego. Ahora somos el Girona.
Saque de banda a favor, hay un despeje, la jugada está dividida, una pérdida, no estamos cerca para poder presionar sobre el balón o para seguir presionando, decidimos no ir porque estoy lejos del balón y me organizo en bloque defensivo, en defensa organizada, para intentar recuperar. Esperar el momento más favorable para presionar y a partir de ahí tratar de recuperar la pelota. Lo mismo, bloque defensivo, trato de achicar los espacios, presiono sobre la banda, pase adentro, hay una presión, equivoca el pase y recupero. ¿Qué hago con la pelota recuperada? ¿No? Que es lo que hablábamos recién. ¿Puedo atacar de contra o tengo que organizar porque el rival no me presiona y no me deja jugar para adelante? No, en este caso el jugador que recuperó elude la primera presión y ataca de contragolpe. ¿Sí? Hay una primera presión del Valencia que no la pueden llevar a cabo y el rival ya se mete en campo contrario. Pérdida del balón. ¿Qué hacemos cuando la perdemos? ¿Tenemos intensidad? ¿Somos capaces? ¿Cómo estamos marcando en ataque? Estamos marcando bien acá, 2 para 1. Este jugador no tiene a nadie, este jugador no tiene a nadie. Acá ya empieza a haber gente descolgada que puede llegar a ser posibles receptores. Tengo que tener intensidad para poder quitar tiempo y no dejar resolver. Pero la intensidad no es la que fue la de Valencia en la jugada anterior. Es un poco más baja y les permite, bueno, encontrarse con pase hasta que encuentran eliminar la presión, ¿no? Y otra vez de la presión tras pérdida a defensa de bloque defensivo o a defensa organizada, ¿no? Como hablábamos recién. De nuevo, a tratar de quitar tiempo, de agruparnos, de bascular, de achicar, de retroceder, según lo que me pida la jugada, para desde la organización defensiva, otra vez esperar el momento para presionar. Hay una presión a un jugador de espalda, recuperamos la pelota, ¿qué hacemos con la pelota recuperada? Esta pelota es la que a mí me va a determinar si el equipo ataca o defiende. Si salimos en una situación de ataque o si vamos a seguir defendiendo, ¿no? Muchas veces a los equipos les sucede esto, que el rival tiene el mérito de presionar bien tras la pérdida, de sostener bien el ataque mientras ataca, y el equipo que recupera el balón no es capaz de salir de esa presión y convive mucho tiempo con pérdida y con situaciones de defensa organizada. Entonces acá, misma situación, pérdida de balón, recuperamos, hay una pérdida otra vez y sigo defendiendo, ¿no? Que es la jugada que vimos hoy. Y a partir del bloque defensivo otra vez intentar recuperar, ¿no? Hay una pérdida, la recuperación de nuevo y la jugada que corta con falta. ¿Qué es lo que quiero representar con esto? Es que estos momentos de juego son los que nosotros debemos enfocarnos. Y cómo hacer para desarrollarlos en nuestro día a día es la clave. Para mí es la clave. Primero, como dijimos, a través de identificar qué es lo realmente específico. Después generando un contexto que me permita evolucionar, porque es generar a través de situaciones experimentales, como hablamos hoy, situaciones que el jugador pueda convivir para que pueda, a partir de esas situaciones vividas, evolucionar dentro de los aspectos del juego que son los que vamos a encontrar en la competencia. Y a partir de acá, desarrollar lo que tiene que ver más con la metodología, que ahora vamos a abordar toda esa parte. ¿Cómo hacemos, como les decía recién, para lograr organizar estratégicamente estos ciclos de los que hablábamos, ¿no? Yo elegí estos momentos porque son los que, como les decía antes, me ayudan a organizarme mejor para poder definir de qué manera los vamos a entrenar o cómo vamos a utilizar el día a día para poder elaborar una metodología que pueda abordar este tipo de entrenamientos, ¿no? Y yo lo que encontré es esto, ¿no? Es entrenar, dedicarle en una sesión de entrenamiento a una situación de un ciclo de juego que tenga que ver con el ataque más la defensa. ¿Qué es lo que voy a provocar? Que esta sesión tenga conceptos de ataque organizado, ¿no? Todos los conceptos que ustedes quieran agregar. No voy a decir ninguno, porque cada uno tiene los suyos o va elaborando los propios. ¿Cómo hacemos nosotros a través del ataque organizado para poder eliminar rivales y generar situaciones de gol? Después, que contenga la actitud que hacemos cuando perdemos el balón, ¿no? Que es actitudinal, que es cómo hacemos nosotros conceptualmente para elaborar esa recuperación atrás de la pérdida, a ver si podemos marcar mientras estamos atacando. Si estoy lejos de la situación de ataque y no formo parte del ataque, bueno, colocarme más cerca de la posición defensiva que de la posición ofensiva, así si hay una pérdida estoy más cerca de defender que de atacar y no me agarra el equipo abierto y desordenado. Bueno, todos los conceptos que aparecen en la presión tras la pérdida. Y por supuesto, si no logro esa situación, todo lo que tenga que ver con los regresos a defensa organizada, ¿no? Que esto obviamente tiene que ver con una cuestión más volitiva
y que tiene que ver con las intensidades y el orden en la que nosotros podemos lograr regresar a organizarnos de nuevo y defender para esperar el momento de recuperar. Y la otra sesión que planteamos es el ciclo, pero desde la defensa al ataque, ¿no? Que esto, digamos, amerita trabajar todos los conceptos defensivos de la defensa organizada. ¿Qué hacemos cuando recuperamos el balón? Esa gestión del balón recuperado para poder llevar a una situación de ataque, que puede ser de contragolpe si el contexto de la recuperación me lo permite, o tiene que ser a partir de la conservación para el ataque organizado, ¿no? Bien, entonces, estratégicamente encontré en este diseño de momentos de juego una buena estrategia para poder entrenar. Bien, y pasamos ahora a lo metodológico, ¿no? Que esto también es importante. Yo ya tengo cubierto, digamos, la parte específica. Ya determinamos qué es lo específico y el contexto en el cual nosotros tenemos que desarrollar el juego. Ya definimos a través de los conceptos una estrategia de abordaje sobre los momentos de juego. Qué cosas, cómo queremos jugar, ¿no? Y ahora tenemos que saber cómo lo vamos a hacer, cómo lo logramos a través de la metodología, ¿no? Y lo primero que quiero destacar es esto, ¿no? Lo primero que existe para el entrenador es el análisis previo, ¿no? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué somos como equipo nosotros, ¿no? Y ahí sacamos nuestras primeras conclusiones del equipo que nosotros tomamos o que tenemos presente. Después de esta situación de hacer un análisis previo, pasamos a una segunda instancia que es lo que queremos ser, ¿no? Que es todo lo que es la planificación, ¿no? Y cómo voy a construir ese modelo de juego del que hablábamos. Pero entre lo que somos y lo que queremos ser, hay un espacio en blanco que ustedes ven acá determinado por una flecha, que no es ni más ni menos que el proceso de transformación que tiene que ver con lo metodológico. La metodología para mí es el espacio de tiempo que aparece entre lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? ¿Y por qué digo que es un espacio de tiempo? Porque, digamos, según el abordaje que nosotros tengamos metodológico en este periodo, va a permitir que si lo que nosotros hacemos, digamos, tiene buen resultado, va a cortar los tiempos para que nosotros logremos lo que tenemos planificado, ¿no? Para que logremos llegar a lo que queremos ser. Entonces yo para mí tengo una fórmula de que es, cuanto más específico trabajemos, menor va a ser ese tiempo, y cuanto menos específico trabajemos, va a ser mayor ese tiempo para lograr lo que queremos. Dentro del contexto del fútbol generalmente no hay tiempo. Los entrenadores, sobre todo de primera división, conviven con poco espacio para lograr ese proceso de transformación, de que el equipo logre, sobre todo, cubrir los resultados, pero que logre el entrenador sentirse representado por una forma. Y me parece que si nosotros tomamos que el aspecto metodológico tiene esta importancia, vamos a darle mucha más relevancia a qué es lo que planteamos y lo que planificamos en el día a día en el entrenamiento, ¿no? Bien, vamos a ver qué es el proceso metodológico, ¿no? Y el proceso metodológico es el que establece una secuencia de pasos estratégicos, como dice aquí, que son fundamentales para la adquisición de conocimiento, ¿no? Y a través de un procedimiento organizado de ejercitaciones producirá la evolución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es organizar todos esos contenidos conceptuales que tenemos para que tenga lógica y sentido dentro de lo que nosotros vamos a plantear en las tareas, ¿no? Digamos, debemos centrarnos en todo lo que es la organización de esos contenidos, ¿sí? Bien. ¿Cómo diseñamos los entrenamientos, ¿no? Que esto también es importante, que era lo que les decía recién. Organizamos los contenidos y pasamos al diseño de los entrenamientos. Para tratar de ser ya más concreto en el final de la charla e ir a lo puntual. Bien. La organización de las sesiones deben ser progresivas porque son necesarias para la comprensión y el aprendizaje, como hablábamos recién, del modelo que nosotros queremos o elegimos para competir. Diseñamos las tareas de dos maneras, desde lo individual a lo colectivo o desde lo simple a lo complejo, ¿no? Ajustando la dificultad de los ejercicios en base a nuestras capacidades, ¿no? Ahora vamos a ver, dentro de esta situación, de qué características deben tener las tareas, ¿no? En la filmina siguiente, y vamos a explicar bien de qué se trata, porque creo que estos componentes son básicos para poder plantear entrenamientos dentro del contexto en el que nos desarrollamos,
que era lo que veníamos hablando recién. Lo primero para mí que tenemos que generar es crear los ejercicios respetando estos tres componentes, ¿no? Que exista una pelota, un rival y un compañero, porque esos tres componentes nos van a permitir mejorar en la interpretación del juego, ¿no? Por supuesto que si tenemos que presentar un concepto nuevo, podemos empezar estratégicamente, de acuerdo a lo metodológico, por una situación más simple, ¿no? Pero a partir de ahí es atravesarla lo más rápido posible para entrar dentro de tareas que tengan que ver con estos tres componentes que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Bien, otra de las cuestiones a tener en cuenta es esta, es diseñar las tareas posicionales para poder encontrarse, que el jugador se encuentre en situaciones habituales en el puesto en el que juega, ¿no? Y que además pueda mejorar la interacción con los compañeros más cercanos. Pero sobre todo si nosotros tenemos la capacidad de diseñar tareas colocando a los jugadores cada uno en el lugar en el que juega más habitual, o al menos el más cercano, que pueda él convivir con lo que después va a encontrarse en el juego mucho mejor para que pueda mejorar en toda la interacción y en las situaciones de percepción habituales que va a encontrar. Otra situación es determinar la complejidad, que esto es importante, ¿no? Si nosotros planteamos, digamos, una tarea demasiado simple, no se va a provocar el aprendizaje que queremos y al ser demasiado simple no va a estimular ese tipo de crecimiento que nosotros buscamos en el entrenamiento. Y si hacemos una tarea demasiado compleja, que el jugador no la pueda llevar a cabo, que el equipo no la pueda llevar a cabo, también va a generar situaciones en donde va a generar malestar, ¿no? Porque va a generar cuestiones emocionales que van a atentar sobre el crecimiento también, sobre el desarrollo de la tarea. Entonces tenemos que tratar de gestionar esa complejidad para que el equipo lo pueda resolver y el jugador lo pueda resolver, ¿no? Bien, la otra situación que también es importante es de plantear, obviamente, dentro de las tareas que se reproduzcan muchas veces el concepto que queremos entrenar, ¿no? Entonces que la tarea tenga esa condición, que aparezca mucho y que el jugador pueda vivenciar muchas veces ese concepto. Bien, realizar los ejercicios de forma combinada, esto es importante, que era un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Muchas veces tenemos la tendencia como entrenadores de hacer ejercitaciones en donde solamente son defensivas. Hay una recuperación y se corta. O solamente son ofensivas. Hay un ataque y si hay una finalización se termina ahí y si hay una pérdida se termina ahí también, ¿no? Y lo que nosotros queremos provocar dentro de las tareas es que sean combinadas, ¿no? Que aparezca esta reversibilidad de generar una tarea ofensiva pero dejar la continuidad si hay una pérdida para que también estimulemos esa transición al momento siguiente y viceversa, ¿no? Que también podamos generar tareas defensivas y otorgándole la posibilidad de disponer qué hacen con esa pelota recuperada, ¿no? Para que nosotros trabajemos también sobre esa mejora en esa transición de un momento a otro y tomemos el juego como esta unidad indivisible de la que hablábamos recién. Y después otra situación importante que también hay que contemplar, que son los componentes psicológicos, que tiene que ver con la atención y la concentración, los emocionales, ¿no? que son tan importantes, que hablábamos recién, y que estos pueden aparecer, digamos, y los socioafectivos, pero que pueden aparecer dentro de la misma consigna del propio ejercicio, y además también bajo el entorno que nosotros le brindemos a la ejercitación, ¿no? al clima que nosotros generemos de entrenamiento. ¿Cómo lo podemos digamos, ejemplificar? Si nosotros generamos un contexto demasiado relajado en el entrenamiento, primero va a atentar contra la atención y la concentración. Si el ambiente es muy relajado, seguramente el jugador pierda esa capacidad, ¿no? De estar concentrado y atento en cuestiones, y las cuestiones emocionales también, no va a estar activado de una manera que le va a demandar la competencia, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos mantener un clima competitivo y tensionado, pero si también lo tensionamos demasiado, va a empezar esta situación de tener miedo a equivocarse y el jugador va a estar demasiado reprimido en sus ejecuciones y también va a ser contraproducente para lo que queremos provocar en el entrenamiento, ¿no? Entonces el clima que nosotros vamos a generar dentro del contexto de entrenamiento es fundamental también para que sea propicio para generar el aprendizaje y el crecimiento del equipo. Bien, casi terminando, una propuesta de sesión como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que quiero trasladarles.
Yo lo que considero es que hay que trabajar sobre 4 tareas por entrenamiento, en lo posible. A veces entrarán 3, a veces entrarán 2, o a veces entrará una de acuerdo a la distancia que tenga la competencia, ¿no? Por supuesto, pero en semanas largas lo que podamos, lo ideal sería elaborar estas 4 secuencias de tarea. Para mí son estas, digamos, una tarea introductoria, que son ejercicios que utilizamos como final del calentamiento, que están diseñados bajo los conceptos y las características principales del concepto que nosotros queremos entrenar en la sesión, el más preponderante, y que nos permita esta tarea introducirnos o entrar más predispuesto a la tarea siguiente, ¿no? Una segunda tarea que sea facilitadora, digamos que deben ser ejercicios, como dice aquí, complejos pero alcanzables, ¿no? Que decíamos recién, gestionar esos espacios, colocar comodines o condicionando los comportamientos del rival, pero que sea un ejercicio que tenga un grado de complejidad, pero que sea alcanzable, que esté favorecido ese ejercicio para que pueda resultar. Y una tercera tarea que sea compleja, ¿no? Que sean ejercicios de alta dificultad con juegos competitivos que se asemejen al partido, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer una sesión que vaya de lo más simple a lo más complejo, de acuerdo, obviamente, como decíamos recién, a las capacidades que nosotros tengamos, pero que esté relacionado un ejercicio con el otro para que el jugador pueda vivenciar dentro de la misma sesión la evolución de ese concepto o de esos momentos de juego que nosotros queremos entrenar. Y por último, que están fuera del horario estipulado del entrenamiento, no hablo de un doble turno, hablo que inmediatamente después del entrenamiento nosotros podemos estipular una tarea que sea compensatoria. Que esta tarea es opcional y que aparece de dos maneras. Podemos utilizar, digamos, pueden ser ejercitaciones, como dice acá, que ameriten un estímulo mayor de entrenamiento. Por ejemplo, yo detecto que la línea defensiva necesita defender mejor los centros, entonces yo me quedo luego del entrenamiento, aunque sea un espacio de 5 o 10 minutos, con 5 centros de cada lado para que estimular esa parte en donde yo considero como entrenador que es la que más me hace falta mejorar y dedicarle un tiempo más a esa situación. O puedo bien compensar las cargas, ¿no? Porque ¿qué nos puede pasar dentro del diseño de la sesión? Que dentro de algún ejercicio, según las características que tenga, algunos jugadores corran más que otros, porque es la misma, digamos, incertidumbre que se presenta en el juego, ¿no? Si planteamos muchas situaciones en ataque, bueno, quizás los delanteros y los medios o los volantes van a tener más participación que los centrales, que quizás van a estar más en situaciones de inicio con pase o de sostener el ataque, pero dentro de la carga general de la tarea van a tener menos carga de la que tuvieron sus compañeros. Entonces, involucrar ahí una tarea compensatoria, que también sea específica, que tenga que ver con los comportamientos de los centrales, pero que nos sirva a nosotros para igualar la carga del entrenamiento respecto a los demás, con un ejercicio que sea específico y que tenga referencia con lo que hacen ellos en campo, ¿no? Que esta es un poco la idea que quería volcar. Creo que no me queda nada más. Bueno, sí, los recursos pedagógicos que de alguna manera son las herramientas que nosotros usamos para poder llevar adelante lo que nosotros queremos generar, ¿no? Esto del aprendizaje. ¿Qué herramientas utilizamos más? Bueno, mucho audiovisual, digamos, todo lo que tiene que ver con videos de entrenamiento para mejorar la comprensión y la funcionalidad del equipo. Videos de partidos propios que entreguen, por supuesto, una devolución de los comportamientos, como dice ahí. Videos del rival, donde brinden información, pero la información tiene que ser precisa y significativa, no mostrar por mostrar, sino que el jugador o los jugadores tengan una idea clara del rival que vamos a enfrentar. Podemos utilizar una pizarra táctica en campo si necesitamos hacer alguna corrección sobre algún posicionamiento que ellos pueden generar mejor, visualizar mejor qué es lo que queremos nosotros, lo que pretendemos de algún posicionamiento. Lo mismo que las animaciones, que muchas veces utilizamos ahora en campo, animaciones en una tablet donde le mostramos algunos movimientos o algunos comportamientos para que ellos puedan visualizar antes de hacerlo, para que puedan entender mejor de qué se trata lo que le pedimos. Y después todo lo que tiene que ver con videos individuales, por supuesto que ayuden a las correcciones, o videos por línea o por sector para favorecer la interacción, el crecimiento entre cada uno de los componentes de cada línea de juego, ¿no?